Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy prepárense para un vídeo explosivo. Si han leído bien el título, hoy vamos a sumergirnos de lleno en la repentina prohibición que rodea a Halil Ibrahim y Esla. ¿Qué está pasando realmente detrás de las cámaras? ¿Por qué esta decisión tan inesperada? ¿Y qué secretos ocultos se esconden tras esta prohibición? Vamos a desentrañar este misterio juntos. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con los chismorreos más jugosos y análisis profundos del mundo del espectáculo. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. La noticia ha caído como una bomba. Halil Ibrahim y Esla, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama del entretenimiento, repentinamente enfrentan una prohibición que ha dejado a fans y medios por igual completamente desconcertados. Las especulaciones se multiplican, los rumores vuelan, y la pregunta que todos se hacen es la misma: ¿qué demonios está pasando? Para entender la magnitud de esta situación, primero debemos recordar quiénes son Halil Ibrahim y Esla. Halil Ibrahim, un actor en ascenso conocido por su carisma y talento innato, ha cautivado a audiencias con su participación en exitosas series y películas. Su popularidad se disparó en los últimos meses, convirtiéndose en uno de los rostros más prometedores de la industria. Recordemos su papel protagónico en Amor Prohibido 2.0, una remake moderna del clásico turco, donde su interpretación de un joven atormentado por un amor imposible le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Antes de eso, Halil Ibrahim tuvo papeles menores en varias producciones, pero fue Amor Prohibido 2.0 lo que lo catapultó al estrellato. Su presencia en redes sociales es notable, con millones de seguidores que lo idolatran y están pendientes de cada uno de sus proyectos. Por otro lado, Esla es una cantante consagrada, con una voz inconfundible y una trayectoria musical impecable. Sus canciones han encabezado las listas de éxitos y ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera. Esla no es solo una cantante, es una artista completa. Compone sus propias canciones, escribe poesía y tiene una visión muy particular de la música. Su estilo único, que fusiona elementos de la música pop turca con influencias de la música tradicional y el jazz, la ha convertido en una de las artistas más respetadas y queridas del país. Su último álbum, Renacer, fue un éxito rotundo, y la gira que lo acompañó agotó entradas en todas las ciudades donde se presentó. Ambos, cada uno en su campo, son figuras importantes y respetadas. Pero lo que realmente llama la atención es la prohibición conjunta. No es común que dos figuras de esta magnitud se vean afectadas simultáneamente por una medida similar. Esto sugiere que hay un factor común en la ecuación, algo que los une y que ha provocado esta situación. Entonces, ¿qué pudo haber desencadenado esta prohibición? La respuesta, lamentablemente, no es tan sencilla como nos gustaría. Los comunicados oficiales han sido vagos y evasivos, alimentando aún más la incertidumbre. Se habla de incumplimientos contractuales, conflictos de agenda e incluso diferencias irreconciliables. ¿Pero qué significan realmente estas frases cliché? ¿Esconden algo más profundo y turbio? ¿Están intentando proteger a alguien o encubrir algo? Comencemos con la teoría de los incumplimientos contractuales. En el mundo del espectáculo, los contratos son la columna vertebral de las relaciones profesionales. Estos documentos detallan las obligaciones y responsabilidades de cada parte involucrada, y cualquier violación puede acarrear graves consecuencias. ¿Podría ser que Halil Ibrahim o Esla hayan incumplido alguna cláusula importante de sus contratos? Quizás uno de ellos firmó un acuerdo con otra productora o sello discográfico sin autorización, o tal vez no cumplieron con las fechas de entrega de algún proyecto. Esta teoría tiene sentido, pero no explica la magnitud de la prohibición. Normalmente los incumplimientos contractuales se resuelven mediante negociaciones o incluso demandas legales, pero rara vez conducen a una prohibición tan drástica que afecte simultáneamente a dos personalidades tan relevantes. Profundizando en esta teoría, podríamos considerar la posibilidad de que Halil Ibrahim, presionado por su creciente popularidad, haya intentado renegociar su contrato con su actual productora. Tal vez buscando mejores condiciones económicas o mayor control creativo sobre sus proyectos. Esto podría haber generado fricciones y, en última instancia, la decisión de la productora de imponer la prohibición como una forma de represalia y de enviar un mensaje a otros artistas que piensen en seguir sus pasos.
En cuanto a Esla, podría ser que haya decidido romper su contrato con su sello discográfico para iniciar una carrera independiente, lo que habría provocado la ira de los ejecutivos de la discográfica y la consiguiente prohibición. Otra posibilidad son los conflictos de agenda. Ambos artistas están en la cima de sus carreras, lo que significa que tienen agendas muy apretadas y compromisos que cumplir. Tal vez se vieron obligados a cancelar proyectos importantes debido a incompatibilidades de horario, lo que provocó la ira de sus representantes o productores. Sin embargo, esta explicación tampoco parece del todo convincente. Los conflictos de agenda son comunes en la industria y suelen resolverse de manera profesional y discreta. Es raro que un simple conflicto de agenda desemboque en una prohibición total de su actividad profesional. Sin embargo, podríamos imaginar un escenario en el que tanto Halil Ibrahim como Esla se comprometieron a participar en un proyecto conjunto de gran envergadura, un musical, una película o una serie de televisión que requería la disponibilidad de ambos durante un periodo prolongado. Si uno de ellos, por razones personales o profesionales, se vio obligado a retractarse de su compromiso, esto podría haber generado un conflicto grave con la productora o la cadena de televisión responsable del proyecto, lo que habría desembocado en la prohibición. La teoría de las diferencias irreconciliables es quizás la más intrigante de todas. Esta frase sugiere que Halil Ibrahim y Esla tuvieron un desacuerdo tan grave que hizo imposible seguir trabajando juntos. Podría haber sido una pelea personal, un conflicto creativo o una disputa económica. Los rumores apuntan a que ambos estaban trabajando en un proyecto conjunto, una serie de televisión que prometía ser un éxito rotundo. Sin embargo, al parecer, las tensiones entre ellos fueron aumentando con el tiempo, llegando a un punto de no retorno. Algunos incluso sugieren que hubo una relación romántica entre ellos que terminó mal, dejando heridas profundas y resentimientos. Profundizando en esta teoría, podríamos especular sobre la naturaleza de la relación entre Halil Ibrahim y Esla. Si, como sugieren algunos rumores, ambos mantuvieron una relación sentimental, su ruptura podría haber generado un ambiente de tensión e incomodidad en el set de rodaje, haciendo imposible la continuación del proyecto. Los celos, las inseguridades y los reproches podrían haber envenenado la relación profesional, llevando a ambos a tomar caminos separados y a la productora a imponer la prohibición para evitar mayores problemas. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Hay quienes creen que la prohibición no está relacionada con ninguno de estos factores, sino que esconde algo mucho más oscuro. Se rumorea que Halil Ibrahim y Esla están involucrados en una controversia que podría dañar gravemente su imagen pública. Podría ser un escándalo mediático, una acusación de comportamiento inapropiado o incluso un problema legal. Algunas fuentes anónimas afirman que la prohibición es una medida preventiva para proteger a los artistas y a las empresas que los representan de la publicidad negativa. ¿Están intentando evitar que una historia escandalosa salga a la luz? ¿Están protegiendo a Halil Ibrahim y Esla de las consecuencias de sus actos? Las acusaciones de comportamiento inapropiado son particularmente preocupantes. En la era de la almohadilla Meto, la industria del entretenimiento se ha vuelto mucho más sensible a este tipo de denuncias. Si Halil Ibrahim o Esla han sido acusados de acoso, abuso o cualquier otro tipo de conducta reprobable, la prohibición podría ser una forma de silenciar a las víctimas y evitar un escándalo público que dañe la imagen de los artistas y de las empresas que los representan. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. La verdad es que nadie sabe con certeza qué está pasando realmente. Los implicados guardan silencio, los representantes se limitan a emitir comunicados genéricos, y los medios de comunicación intentan desesperadamente obtener una primicia. La incertidumbre es palpable y la tensión se respira en el aire. La falta de transparencia solo alimenta la especulación y los rumores, creando un ambiente de desconfianza y paranoia. Pero no perdamos la esperanza. A lo largo de los años, hemos visto cómo muchos escándalos y controversias salen a la luz, tarde o temprano. La verdad siempre encuentra la manera de abrirse camino. Quizás en los próximos días o semanas, alguien se atreva a romper el silencio y revelar lo que realmente está sucediendo. Un ex empleado descontento, un amigo cercano, una víctima anónima, cualquier persona podría tener la clave para desentrañar este misterio. Hasta entonces, solo podemos esperar y seguir de cerca los acontecimientos. Mientras tanto, ¿qué significa esta prohibición para el futuro de Halil Ibrahim y Esla? Es difícil decirlo con certeza. Sus carreras podrían verse seriamente afectadas, especialmente si la prohibición se extiende por un periodo prolongado.
Podrían perder oportunidades importantes, ver disminuida su popularidad e incluso ser olvidados por el público. Sin embargo, también es posible que esta controversia les sirva como un catalizador para reinventarse y volver con más fuerza que nunca. La historia está llena de ejemplos de artistas que han superado escándalos y prohibiciones y han resurgido de las cenizas con renovado éxito. En el caso de Halil İbrahim, esta prohibición podría frenar su meteórico ascenso y poner en peligro su estatus como una de las promesas más brillantes de la actuación. Sin embargo, su talento y carisma son innegables, y seguramente encontrará la manera de superar este obstáculo. Tal vez decida explorar nuevos horizontes, como el teatro o la producción cinematográfica, o quizás simplemente se tome un tiempo para reflexionar y regresar con un proyecto aún más ambicioso. Podría incluso aprovechar esta oportunidad para reinventar su imagen pública y mostrar una faceta más madura y comprometida. Para Esla, la situación es un poco diferente. Ella ya es una artista consagrada con una trayectoria sólida y una base de fans leales. Si bien la prohibición podría afectar sus ventas de discos y sus presentaciones en vivo, es poco probable que ponga fin a su carrera. Ella podría aprovechar este tiempo para componer nuevas canciones, experimentar con nuevos estilos musicales o incluso dedicarse a causas benéficas. Su talento es innegable y su voz seguirá resonando en los corazones de sus seguidores. También podría utilizar su plataforma para denunciar la injusticia y luchar por los derechos de los artistas. En conclusión, la prohibición inesperada que afecta a Halil İbrahim y Esla es un misterio que aún no ha sido resuelto. Las especulaciones son muchas, los rumores vuelan, pero la verdad permanece oculta. Los incumplimientos contractuales, los conflictos de agenda, las diferencias irreconciliables y los escándalos mediáticos son solo algunas de las posibles explicaciones. Solo el tiempo dirá qué hay detrás de esta decisión y cómo afectará el futuro de estos dos talentosos artistas. La clave está en la transparencia y en la disposición de los implicados a revelar la verdad, por dolorosa que sea. El silencio solo alimenta la especulación y la desconfianza, mientras que la verdad, por dura que sea, puede ser el camino hacia la redención y la reconciliación. Ahora, para recapitular brevemente, hemos explorado las posibles razones detrás de la repentina prohibición de Halil İbrahim y Esla, analizando las diferentes teorías que circulan en los medios y entre los fans. Desde incumplimientos contractuales hasta posibles escándalos ocultos, hemos tratado de desentrañar el misterio que rodea a esta inesperada decisión. Hemos visto también cómo esta prohibición podría afectar sus carreras y qué opciones tienen para superar este obstáculo. Es importante recordar que hasta que no se conozca la verdad, todo son especulaciones y conjeturas. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber sus opiniones y teorías sobre este tema. ¿Qué creen que está pasando realmente? ¿Quién creen que tiene la razón? Dejen sus comentarios abajo y no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan unirse a la conversación. La participación de ustedes es fundamental para mantener este canal vivo y para seguir explorando los misterios y las controversias del mundo del espectáculo. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos con los chismorreos más jugosos y análisis profundos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Y no olviden mantener los ojos bien abiertos, porque la verdad siempre sale a la luz. Y recuerden, no crean todo lo que leen o escuchan. Investiguen, cuestionen y formen su propia opinión. La verdad es un tesoro que vale la pena buscar. Hasta la próxima y gracias por ser parte de esta comunidad.